como poniendo temerosos o quedándole algunas hojas sin completar, y no es la idea. Vamos hoy a hacer un estudio más práctico de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Tratando de recapitular y no ir tan atrás, me encontré con esta frase que nosotros tenemos aquí, que lo dimos como un subtítulo en algún momento. Repito, todo esto es porque queremos que usted pueda sacarse las dudas de lo que venimos estudiando. Queremos eso. Sé que a veces yo soy no inconsciente, sino totalmente consciente de decirle a ustedes algunas cosas que son medias duras, solo con el afán de despertar a su mente para que usted se empiece a preguntar quién es, cómo está viviendo y si va para el cielo o no va para el cielo. Levante la mano los que van para el infierno. Qué bueno, ninguno. O sea que esto va a ir como, ¿no? Este va a ir como así, como río. ¿Sí? Quiero recordar aquí nada más para poder entonarnos de lo que estamos viendo. Acá está. Algunas frases que yo deliberadamente les compartí. Dios no vino a mejorar la vida de nadie. ¿A quién le llamó la atención esto? A nadie. ¿A quién le golpeó fuerte esto? A nadie. Usted me parece que medio como de impermeabilizado. Usted está impermeabilizado por el espíritu, porque nada le afecta. Si a mí me hubieran dicho, Dios no vino, ¿y por qué estoy acá? Me hubiera dicho yo, por lo menos. Si yo me voy a arreglar igual solo, ¿para qué vengo a Cristo? Dios no vino a mejorar la vida de nadie, le dije yo en un determinado momento. Dios no cumple los sueños de nadie. Y algunos se habrán dicho, ¿cómo? ¿En serio? Nah, el pastor está fumando cualquiera. Le están vendiendo verde, dijo. Dios no cumple los sueños de nadie. Él no atiende nuestros asuntos. Él atiende un solo asunto y ese es su propio asunto en el cual nosotros estamos incluidos. Le mencioné, pero no le insistí para que usted no se me turbara, y esto es en serio. Dios, ¿cuántos hijos tiene Dios? Rocío. Dios tiene un solo hijo. ¿Y cuál es ese hijo? Ahora vamos a decir yo y... ¿Cómo? ¿Quién es ese hijo? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Usted ahora se está preguntando, ¿pero yo? Usted también es Hijo de Dios. ¿Dónde entramos nosotros? En el meollo de toda esta historia que se lo voy a repetir hasta que usted lo entienda y lo crea y lo acepte. Todas las cosas para nosotros se vuelven importantes cuando usted está en Cristo. Ese es el secreto de esto. Voy a dar 2 pasos para atrás. Dios no vino a mejorar la vida de nadie, no, vino a destruir su vida. Dios quiere destruir mi naturaleza, Dios quiere destruir mis pensamientos, Dios quiere destruir mi personalidad, Dios quiere destruir mi ego, Dios quiere destruir mi carne. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la vida de Cristo en mí, la mente de Cristo en mí. Cuando esté inserto, yo se lo decía el otro día, la manera más viable que se me ocurría para que usted entienda lo que es estar en Él es cuando una mujer está embarazada. Cuando está el bebé dentro y usted come poroto, o lenteja, o coliflor, ¿qué provoca la coliflor? Mire cómo así, A mí me da asco.
las legumbres hinchan, ¿verdad? Son ricas. Entonces le pone chorizo colorado, bueno, hinchan, ¿me entienden? Y cuando usted comió porotito y está como un poquito inflamado, su bebé también está inflamado dentro. Y les decía, cuando usted está triste, el bebé que lleva en la panza también siente esa tristeza. Cuando usted come o cuando usted tiene hambre, ese bebé en la panza también tiene hambre. Eso es estar en Cristo, es sentir lo mismo que aquel en que está inserto. Cuando usted logra estar en Cristo, todas las cosas de Cristo le van a interesar. Entonces, Dios no va a mejorar su vida, la va a cambiar por una nueva, totalmente nueva, con otro sentir, con otras prioridades, con otras costumbres, con otro amor, con otra gracia. Dios no vino a cumplir los sueños de nadie. Claro, cuando usted está fuera de Él, Dios ni lo mira. No se preocupa de usted porque Él tiene un solo hijo. Ahora, cuando usted está en Cristo, cuando usted está ahí dentro, cuando usted es el bebé que está ahí dentro, todos sus sueños se cumplirán. ¿Por qué? Porque sus sueños van a estar paralelos y relacionados con lo que Cristo siente. Sus anhelos serán los de Cristo, sus sueños los de Cristo, sus deseos los de Cristo. Su amor por esas cosas va a ser el amor de Cristo por esas cosas. ¿Se entiende? Entonces todos sus sueños que estarán en Cristo serán cumplidos porque usted está en Él. Amén. Él no atiende los asuntos de nadie. Claro, la trampita de todas estas frases era golpear su cerebro para que usted diga qué onda. Él no atiende los asuntos de nadie, Él atiende un solo asunto, y es el asunto de la redención por usted y por mí. Y este asunto, que es Cristo, con su plan redentor, nosotros estamos incluidos en Él. Al atender los asuntos de su Hijo, como yo estoy dentro de su Hijo, atiende también los míos. El secreto de todo esto es estar en Cristo. La carne no ve, no oye, no atiende, no entiende, no percibe las cosas de Dios. No lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero se recuerda de Nicodemo. Nicodemo era maestro de Israel, capo. Los fariseos eran personas tremendamente preparadas dentro de lo que era la ley de Moisés. Sin embargo, no entendía que lo que era nacer de nuevo. Nacer de nuevo, o sea, estoy muerto, tengo que nacer otra vez, estoy muerto, la carne no ve, no oye, no entiende, no percibe las cosas de Dios, está muerto. Entonces, la razón de esta frase es que usted pueda entender. Y yo se lo dije y fui muy honesto. Me pareció simple, gruesa, pero dura la exposición de un hermano que decía: ¿cuántos platos de comida tengo que llevar al cementerio para darme cuenta que los muertos no comen? Entonces usted se tiene que preguntar, si yo a usted le enseñé Biblia por 20 años, si yo le enseñé Biblia por 20 años, si yo le respondí toda pregunta, aquí no hay muchas personas que me digan: mire, yo le pregunté a usted y me dijo no sé. Cuando no lo sé, porque no sé todas las respuestas, las he buscado, he estudiado y he encontrado la palabra que más o menos respondía a su duda o a su incertidumbre. Nosotros necesitamos echar mano a esto. Nosotros necesitamos saber, descubrir honestamente si estamos vivos o no estamos vivos. Porque si yo les repito, le vengo predicando el Evangelio, le vengo enseñando, le he enseñado doctrina, le he enseñado justificación, redención, santificación, le he enseñado de lo que usted ha escuchado aquí, y usted sigue sufriendo de los mismos pecados de hace una semana. ¿Por qué digo una semana? Porque yo el otro día le dije:
Si usted sabe que tiene un problema y Cristo te reveló ese problema, vos no podés dormir con ese problema. Tenés que resolverlo ya el problema. Ahora, ¿cómo alguien puede vivir una semana, un mes, un año, una década con el mismo pecado? ¿Esa persona está viva o está muerta? ¿No sabe? ¿Está viva o está muerta? Está muerto. Porque no ha escuchado, ni ha comido, ni ha entendido nada de lo que se le ha dado. Los muertos no comen lo que se les da. ¿Ha predicado el Evangelio? ¿Ha predicado el mensaje del Evangelio o simplemente ha dado mensajes generales? Alguien que yo quiero mucho me atacó el otro día y me dijo, ¡ay, pastor! ¿Hasta ahora has leído las Escrituras o has estudiado la palabra de Dios? Nos vamos a detener hoy en este versículo que sigue, solo para que nos demos cuenta la gravedad de las cosas cuando nosotros no las entendemos. O cuando usted no se detiene a estudiar lo que le llamó la atención aquí. Busque Juan 8:43, por favor. El contexto de Juan 8:40 es recontra interesante, pero como ya hemos hablado un poco de esto, solo quiero mostrarle por qué razón usted no puede pasar por alto algunos versículos que golpearon su corazón y que usted de pronto no se tomó todo el trabajo de entenderlo. Mientras usted busca Juan 8:43, le sigo leyendo: los muertos no comen, no ven, no escuchan, no obedecen. Si usted tiene un problema de obediencia, por lo menos debería pensar, no estaré medio moribundo, porque ¿cómo me cuesta tanto obedecer? Porque los que no obedecen son los muertos. Al único que obedecen los muertos, ¿a quién es? A Jesús. ¡Lázaro, ven fuera! Y el tipo salió. Pero vaya usted a gritar al cementerio, va a gritar toda la vida y nadie va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque los muertos no ven, no comen, no escuchan, no obedecen. Los muertos no obedecen. El gran fracaso pastoral consiste en tratar de discipular a un muerto. Fracasamos. Hacemos un montón de planes sobre la vida de las personas que vienen y en realidad nunca mostraron un verdadero cambio. Todo el laburo hecho se pierde. ¿Por qué? Es un fracaso pastoral porque los muertos simplemente no pueden ser discipulados. Otro fracaso pastoral es esperar que los muertos entiendan y obedezcan los mandamientos que los hermanos de la iglesia obedecen. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Por favor, rápido. Segunda de Corintios, ¿cuánto? 2, 14 y 15. Sufrí de la cintura, me parece, ¿no? Digo, ¿o no? A ver si pone orden. Bueno. ¿Tiene? Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros. Segunda de Corintios 2. 2:14. ¿Este 2:14? Como también, en parte, habréis entendido que somos. Segunda de Corintios 2:14. Sí, yo no es que yo pueda decir que haya escrito mal. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos de grato olor. No, primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son... Espera, de vuelta. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio... Hasta ahí, espera, ahora seguimos con el 15. Una de las cosas que nosotros debemos entender que también es prioritario en esta parte del estudio que estamos tratando de realizar, es que así como usted entienda que en todas las cosas son importantes, que nada de nuestra vida queda fuera, siempre y cuando usted esté en Cristo, también debemos nosotros necesariamente reconocer que hay dos naturalezas que funcionan en esta bendita humanidad. O funcionamos con la mente natural, o funcionamos con la mente de Cristo. No podemos funcionar de 7 días, 3 días y medio con la mente de Cristo y 3 días y medio con la mente natural. No puede funcionar así. No hay medio salvado. No hay medio salvado. No hay medios cristianos. O usted es cristiano o usted no lo es. Usted está salvado o no lo es. Usted va al cielo o va para otro lado. Yo ya ni le quiero ni mencionar el infierno. Pero no hay medios salvados, no hay medios obedientes. ¿Cuántos pecados necesitamos nosotros para que la ira de Dios se levantara contra nosotros si Cristo no hubiera muerto con nosotros? ¿Uno o medio? Medio. ¿Me repite el 14, por favor? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta? El hombre natural no puede entender esto. Le repito para que usted no se olvide lo que yo le estaba diciendo. Los muertos no entienden, no comen, no oyen, no obedecen. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, el gran fracaso pastoral consiste en tratar de disimular a los muertos. Otro fracaso pastoral es esperar que los muertos entiendan, obedezcan los mandamientos. Si alguien tiene imposibilidad de obedecer los mandamientos de Dios, lo dice en 1 Corintios capítulo 2, 14, dice claramente que la mente natural, el hombre natural, el no cristiano, no puede entender eso. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. O sea, debe haber otra mentalidad allí para que pueda entenderse. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual juzga todas las cosas. Se lo vengo diciendo desde el primer día del retomar esta historia. Dios nos ha capacitado con un entendimiento que usted sabe claramente en qué mente está funcionando. Solo si se detiene un segundo, para un poquitito la pelota, un segundo, y usted piensa lo que hizo, usted sabe claramente si está funcionando en la mente natural o está funcionando en la mente de Cristo. No hay manera que usted le erre. El hombre espiritual juzga todas las cosas. A ver, esto, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Cristo haría esto? Se lo vengo diciendo hace 20 años. ¿Qué haría Cristo en su lugar? Y no importa cuánto sepa de Cristo, si sabe mucho o poco, la sola mención del nombre de Jesús clarifica las cosas. Usted siempre sabrá lo que Jesús haría. Entonces debemos nosotros procurar entender en qué mente estamos funcionando. Se debe de tener un segundo para pensar en eso. Jesús, de lo que acabamos de leer, acababa de decirle a los judíos que su vida y su conducta y su reacción a él habían dejado bien claro que ellos no eran hijos de Abraham. Había en contexto, claramente decían ellos, nosotros somos hijos de Abraham. Algunos decían que Abraham se sentaba en la puerta del infierno y decían, vos sos judío, no importa lo que hiciste acá, vos no te toca, anda nomás para allá. Sería bueno así, ¿no? Un argentino paraba en la puerta del infierno diciendo, ¿vos sos argentino? ¿De Boca o de River? De River, no, anda para allá, tranquilo, no pasa nada. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No? Eso es lo que creían de Abraham los judíos. Que Abraham era suficiente para que ellos no tuvieran que ir al infierno. Ahora, no tengo tiempo para todo esto, pero aquí hay una serie de afirmaciones en el Antiguo Testamento donde Dios declara que Israel era su hijo, que era
el primogénito y un montón de cosas, y ellos estaban aseguradísimos en eso. No había manera de que eso moviera. Y en el contexto, volvemos al versículo que yo les mencionaba recién, decía, si ustedes de verdad fueran, después osadamente dijeron, somos hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, me escucharían a mí, me conocerían. Pero bueno, ustedes no me pueden conocer, no pueden entender mi palabra. ¿Por qué no pueden entender? Porque ustedes no son hijos de Dios. Y le da otra verdad que yo ya ahora le voy a dar. Nosotros, decían con orgullo, no somos hijos adulterinos. Pues puede que haya aquí dos cosas importantes. El orgullo que ellos tenían, por lo que acabo de explicar en raudas palabras, o también diciéndole a ellos, ¿no?, que Jesús era una ofensa para el Señor, era una calumnia contra él, diciéndole, nosotros no somos hijos de adulterio, porque decían que María había engañado a José y él era el producto, el fruto de aquella relación equivocada. Pero también es posible que cuando los judíos se expresaban así, se referían a algo mucho más personal. No cabe duda de que desde tiempos muy antiguos los judíos difundieron una horrible calumnia contra Jesús. Los cristianos afirmaban que Jesús había nacido milagrosamente de la bienaventuranza de la bienaventurada Virgen María, y los judíos inventaron que María le había sido infiel a José, que su amante había sido un legionario romano llamado Pantera, y que Jesús había sido el hijo de aquella unión adúltera. El nombre que se le atribuía al romano era claramente, con mistificación, Partenos, que significaba virgen. Es posible que esta calumnia escondiera en esta controversia, así como los judíos estuvieron echándole en cara que Jesús era, vos nos venís a hablar de adulterio cuando vos sos hijo de él, ¿no? La respuesta de Jesús a la pretensión de los judíos fue que era falsa, y la prueba era que Dios había sido realmente su Padre, lo habrían amado a él y lo habían recibido. Aquí tenemos otra vez el pensamiento clave del cuarto evangelio, la prueba de una persona en su reacción hacia Jesús. Escuche bien, encontrarse cara a cara con Jesús es enfrentarse a un juicio. Encontrarse cara a cara con Jesús es enfrentarse a un juicio. Siempre seremos nosotros analizados cuando estemos frente al Señor. Nosotros venimos a Cristo, nos predicaron el Evangelio, que Él murió por nosotros, y cuando nos presentamos al Señor, claramente su santidad deja en claro todo lo que nosotros somos. El rey David lo tenía bastante claro. Señor, mis pecados están siempre delante de ti. Lo primero que ve Dios cuando nosotros nos acercamos es el pecado. Ahora cambia con la gracia de Dios, porque ya hemos dicho que Dios, el Padre, nos ve a través de la cruz de Cristo y nos ve sin pecado. Pero hasta antes de eso, encontrarse cara a cara con Jesús es enfrentarse a un juicio, porque Él es la piedra de tope de Dios para saber cómo es cada cual delante de Él. La bien trabada acusación de Jesús prosigue. Él pregunta, el Señor era... ¿Por qué no entendéis lo que yo os estoy diciendo? Yo me pregunté, ¿yo estoy entendiendo lo que Dios está diciendo? Porque puede ser que esto me identifique a mí en este tiempo. Usted se debe preguntar lo mismo. ¿Estoy entendiendo lo que me están diciendo? Y para que a usted no le quede en duda, yo volví 2 pasos para atrás. Pregunta. Jesús le preguntaba, ¿por qué no entendéis lo que yo estoy diciendo? Y la respuesta es terrible. No porque fueran intelectualmente torpes, sino porque eran espiritualmente ciegos, espiritualmente muertos. No entender las cosas que Dios demanda de sus hijos es un problema grave. Cuando usted escuchó esta frase de Juan 4,
8:43, usted debería haberse preguntado, ¿yo estoy entendiendo lo que Dios está diciendo? ¿Y por qué no entiendo? Pastor, ¿por qué yo no entiendo lo que usted explicó? Y yo lo hubiera explicado de vuelta. Pero miren lo terrible que significa no entender lo que Dios dice. Sigo. Se negaban a oír y se negaban a entender. Cualquiera puede hacerse el sordo a una advertencia, poca atención. Cualquiera puede hacerse el sordo a una advertencia y si se acostumbra a hacerlo, acabará siendo espiritualmente sordo. En último análisis, uno no oye más que lo que quiere oír. Y si solo sintonizas tus oídos a tus propios gustos o deseos y a las voces halagadoras que escucharás, al final serás incapaz de captar la longitud de las ondas de Dios, como le pasaba a los judíos. Esto es muy frecuente en la administración pastoral. Muchas veces, demasiadas veces, las personas vienen a pedir un consejo esperando que sea lo que ellos quieren escuchar. O cuando uno, como líder, responsable de las vidas espirituales y del caminar de ellos, uno protege la vida de ellos. Le dice, esto no está bien así, no debe ser hecho así, debe ir por este lado, debe ser hecho de esta manera. Las personas, como no escucharon lo que ellos querían, simplemente desobedecen. Y no se olvide lo que acabamos de leer, los muertos no oyen, no obedecen. Entonces, me mandaron a hacer tal cosa. Señor, ¿por qué me he puesto a obedecer esto? Señor, ayúdame a obedecer tu voluntad, porque en definitiva de eso se trata, obedecer la voluntad de Dios. Entonces llega la acusación arrasadora y reveladora de Jesús. El verdadero padre de ustedes los judíos es el diablo. El verdadero padre de ustedes es el diablo. Pues dice el texto bíblico, para vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dice claramente. ¿Quiénes? Los que no podían entender. ¿Quiénes? Los que no estaban interesados en obedecer. ¿Quiénes? Los que no estaban interesados en entender. ¿Quiénes? Los que no querían comer. ¿Quiénes? Los que no podían estar con Cristo. Estos eran hijos del diablo. Esta es la manera que yo necesito que mis hermanos, aquellos que yo voy a mandar a la casa de otros, entiendan y analicen el escuchar la voz de Dios, personalizándose ellos cada vez que escuchan una palabra. Si entendiéramos lógicamente solamente a nuestro Dios, ¿usted cree que Dios va a dejar nuestros planes, los va a dejar de lado cuando su palabra dice encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará? ¿Acaso nos dice este el texto bíblico? El Señor atiende nuestras cosas. Si no fuera así, ¿dónde estaríamos? Atiende todas nuestras cosas. Jesús estaba crucificado y estaba atendiendo a su madre cuando estaba clavado en la cruz. Alimentó a los 5.000 y después alimentó a los 4.000. Aquella gente que terminó después diciendo crucifícale, crucifícale, muchos de esos salvados, muchos de esos sanados, muchos de esos alimentados hoy están en el infierno por estar en contra de Cristo. Entonces necesitamos razonar de esta manera la palabra de Dios. Jesús escoge, me viene a mí, sin perfume, sin pañuelo, sin toallita, sin reloj. Y llegué 20 minutos adelantado. ¿Qué hora es? 8:04. Ya no tenemos. Jesús escoge dos de las características del diablo para mostrarle a ellos que ellos eran hijos del diablo. El diablo, dice el Señor, es típicamente un asesino. Jesús pudo tener dos ideas. Puede que estuviese pensando en la antigua historia de Caín y Abel. Caín fue el primer asesino de la historia humana y fue el diablo el que lo inspiró. Yo como oveja me estaría diciendo, o sea, el diablo es el que te da letra
para las cosas malas. Mira el cochinote, ¿eh? O sea, cuando yo quise agarrar del cogote al vecino, no era el Espíritu Santo, era el diablo. ¿No? ¿Entiende cómo quiero que razone? Le dije, si hace falta le voy a hacer dibujitos, pero va a tener que llevarse. Todo este tiempo va a llevarse la lección aprendida. Caín fue el primer asesino de la historia humana y fue el diablo quien lo inspiró. O que estuviese pensando en algo todavía más grave. Fue el diablo el que tentó al hombre en la antigua historia del Génesis. El diablo consiguió que entrara el pecado en el mundo. Con él la muerte, dice Romanos 5:13. Si no hubiese habido tentación, si no hubiese habido pecado, si no hubiese habido si no hubiese habido tentación, no habría habido pecado. Si no hubiese habido pecado, no habría habido muerte. Por tanto, en cierto sentido, el diablo es el asesino de toda la raza humana. Aparte de estas viejas historias, el hecho es que Cristo conduce a la vida y el diablo conduce a la muerte. Ponga atención. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Para que nosotros le demos gloria. ¿Qué es darle gloria? Ya hemos aprendido que no es cantar, ¿no? Adorar no es cantar lento y alabar no es cantar rápido. Adorar es, darle gloria al Señor es exaltar los atributos de nuestro Señor. Un hermano preguntaba, ¿cómo oraba o cómo adoraba a Adán antes de la caída? Hacía lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Te puedo decir algo? ¿Sí? En el nombre del Señor te digo, disfruta de lo que haces. Adán disfrutaba de la compañía de Dios antes de la caída. Disfrutaba de los atributos de Dios, de su amor, de su complacencia, de su generosidad, de salir a pasear con él por las tardes, de la compañía. Él disfrutaba de los atributos de Dios. Disfruta de tu Dios. Disfruta de lo que te ha dado, disfruta de lo que hace. Disfrútalo, porque para eso fuimos creados. Cuando Él nos pone en la cruz de Cristo, nos salva, ¿dónde nos lleva? Nos lleva al principio de la cuestión. ¿Dónde? Allá, al cielo, donde nunca, al regazo de Dios, donde nunca debemos haber salido. ¿Para qué? Para darle gloria como le deberíamos haber dado al principio. Ese es el mensaje y el fin de Dios. Que nosotros podamos claramente darle gloria a nuestro Dios, disfrutando de lo que hacemos. Por eso vengo diciendo en este último tiempo, nosotros no hacemos las cosas porque nos salen bien o porque me mandaron por responsabilidad. Yo disfruto de servir a Dios. Porque hay millones y millones de personas que fueron al infierno y no tuvieron la posibilidad de disfrutar de servir a mi Dios. Para eso he sido creado y para eso he de cumplir mi propósito en esta bendita tierra. El diablo asesina la bondad. El diablo asesina la pureza, el honor, la honradez, la belleza y todo lo que hace maravilloso a la vida. Asesina la paz mental y la felicidad y hasta el amor. El diablo mata el amor del matrimonio. El diablo mata el amor por los padres. El diablo mata el amor por los hijos. El diablo mata el amor por el prójimo. Hay cristianos que se jactan de no... yo soy así. Yo soy así. No voy a cambiar porque yo soy así. ¿Así como? ¿Qué tendría que yo decir? ¿Así como tu padre el diablo? Porque el diablo asesina la bondad, la pureza, el honor, la honradez, la belleza y todo lo maravilloso de la vida. Asesina la paz mental y la felicidad, hasta el amor de la familia. Asesina el diablo. Le es propio al mal el destruir y le es propio a Cristo el traer vida y vida en abundancia. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Cristo hace lo que debe hacer.
En aquel preciso momento los judíos estaban conspirando para matar a Jesús. Estaban siguiendo el camino. ¿En qué mente funcionaban? ¿Me entiende? El diablo le es propio el amar la falsedad. Todas las mentiras son inspiradas por el diablo y las mentiras le hacen el juego a él. ¿Escuchó? Todas las mentiras son inspiradas por él. Entonces yo me estaría preguntando ahí en la banca, o sea, todas las veces esas me habló el diablo a mí y yo obedecí como un obediente. Y yo obedecí como un obediente, esclavo. O sea, no era que yo era piola y con una mentirita zafaba. No, era el diablo que me estaba dando letra. Así quiero que pensemos. Porque así debemos pensar. El diablo es propio el amar la falsedad. Todas las mentiras son inspiradas por el diablo y lo hace el juego a sus planes. La falsedad odia siempre la verdad y trata de destruirla. Cuando se encontraron Jesús y los judíos, lo falso se enfrentó con lo verdadero. Era inevitable que lo falso tratara de destruir al verdadero. Jesús acusó a los judíos de ser hijos del diablo, porque sus pensamientos se proyectaban a la destrucción de lo bueno y al mantenimiento de lo falso. Las personas que tratan de destruir la verdad están haciendo la obra del diablo. Estamos aquí reunidos para cambiar hoy todo esto. No puedo continuar, pero le vamos a seguir. Gracias por su entusiasmo. Le vamos a seguir. Pero quiero que de esta manera, suavecito y clarificador, yo quiero que usted vaya entendiendo la palabra de Dios. Pero váyase tranquilo, Dios tiene cuidado de todas sus cosas, toma todas las cosas en cuenta, porque yo confío que usted está inserto en Cristo. Ese es todo lo que necesitamos alcanzar, terminar crucificado juntamente con Él. Como dice Primera de Corintios, casualmente allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, ya no hago cosas yo. Porque lo que yo hacía era mentir, engañar, adulterar, ¿me entiendes? Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, hago las cosas que Cristo hace. ¿Se entiende? Yo soy el bebé dentro de ese maravilloso Dios, que va a hacer todo lo que el que me tiene incluido hace. No es tan difícil, pero se lo voy a machacar hasta que entienda que usted tiene que estar inserto en Cristo. Y que si usted no logra alcanzar la cruz del Señor, no alcanzará salvación alguna. Le he dado buenas noticias. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Dios le bendiga mucho. Continuamos la próxima.